Los cuadernos de las coimas empezó el juicio por Zoom, que va a tener muchas sesiones. Bueno, ¿qué decir de la causa de los cuadernos? Uno de los casos de corrupción más importantes de la Argentina, investigado por nuestro colega Diego Cabot, por el diario La Nación. Una investigación muy trabajosa que finalmente llegó a la justicia. Más de 60 empresarios involucrados, algunos arrepentidos, como es el caso de, bueno, algunos empresarios. Y Abal Medina, que lo habíamos invitado, Juan Manuel Abal Medina, que era jefe de gabinete en el momento en que sucedía esto, dijo en un momento, sí, Diego, dijo, es verdad, le pedíamos plata a los empresarios, pero era para la campaña. Bueno, Luis Gasulla tiene información exclusiva sobre este caso, sobre este tema, que fue uno de los temas de la semana, y para dónde van, qué pasa con los cuadernos de las coimas. Cristina tuvo que aparecer ayer, obligada por la justicia, a dar la cara al lado de su abogado, porque muchos de los bolsos, como lo había contado Claudio Uberti, que era funcionario de Néstor y Cristina Kirchner, que estaba encargado de las concesiones viales, decían, sí, Cristina estaba ahí cuando nosotros llevábamos los bolsos a su casa de Juncal. Gasu. Laura, dijeron que era un show mediático, que era un show que iba a llegar para quedarse, que prácticamente no había pruebas. Mira, esto que tengo acá, esto está en el expediente, está en la causa. Empezaron a leerle a Cristina y a todos los acusados los 204 hechos de coimas que la justicia tiene probado y que hay que ver si el tribunal considera que es un delito o que no es un delito. Eso es lo que se está discutiendo. Pero en las distintas instancias está probado que hubo 204 coimas que se cobraron directamente, algunas directamente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué Estos es son esto? hechos, ¿no? Estamos hablando de hechos Son probados. Hechos probados por las distintas instancias de la justicia. ¿Qué es esto? Bueno, esto es cuando se abrió el celular de José Francisco López y tenés de todo y que demuestra cómo efectivamente había un sistema para beneficiar a los amigos. ¿Te acordás de José Francisco López? Por supuesto, el señor de los bolsos. En 2016 gobernaba Macri, López aparece en General Rodríguez con unos bolsos que contenían más de 9 millones de dólares, armas largas, en un convento en el que le festejaban el cumpleaños a Julio De Vido y que había financiado ese convento del fallecido obispo de Monte. Recordemos que López mojitas. se desespera esa noche porque alguien le avisa que lo van a allanar. Bueno, ahí hubo un enorme trabajo de inteligencia previa para que alguien le haga la cabeza a López que tenía que sacar la plata de donde la tenía, porque si no, no lo hace, no tiene lógica. Lo hizo, terminó siendo imputado colaborador, al igual que vos lo mencionabas, Ubeira, Oscar Centeno, el chofer de Barata, y otros imputados más. Pero cuando les abren el celular, aparecieron un montón de pruebas, por eso es muy ridículo a esta altura de las circunstancias decir que no hay pruebas en la causa Cuadernos. ¿Sobran ¿Pero las pruebas? todavía hay gente que piensa que no hay pruebas en la causa Cuadernos? Bueno, te diría el 30% de la población que votó al kirchnerismo. A ver, le vamos a preguntar a Sheila que investiga ese sector. Y ¿es así? La gente, digamos, el mundo peronista no cree... O no cree o no le da relevancia. A ver, investigamos todas las sensibilidades políticas, pero en este caso particular tenés distintas perspectivas, tenés segmentos que todavía siguen creyendo en la idea de lawfare, o sea, es algo de persecución política en definitiva. Pero ¿y los hechos, los arrepentidos? Por ejemplo, Víctor Manzanares, el contador de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, estuvo preso, sigue preso, ¿no, Luis? Bueno, no, Víctor Manzanares está digamos, cumpliendo, bueno, está en una casa y en él el dice, sur. A ver, él ayudó a blanquear más de 60 millones de dólares de Daniel Muñoz, que era un secretario de Cristina. 60 millones de dólares con el que compró 113 propiedades. No hablamos de un periodista que lo investigó. El contador de toda la vida de Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, mira, ¿cómo te volvés ciego? Pueden coexistir las ideas de culpabilidad. Digo, preguntamos culpabilidad e inocencia, no ahora, hace un tiempo, ¿no? Digamos, respecto de otros casos, pero de alguna manera hay algo ahí que alcanza la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, efectivamente, 2 de cada 3 argentinos ya, digo, sin juicio o con juicio o sin juicio la ven culpable. Y 1 de cada 3 la ve
inocente. También hay segmentos que creen que es persecución política y también culpable. O sea, que creen que hay las dos cosas. Las dos cosas. Que ha habido hechos de corrupción y que también esto es un caso de persecución. Ahora, lo que está claro es que lo que no está apareciendo en la escena son voces de defensa política de Cristina. Creo que esto es, digo, más allá de la opinión pública, en términos de análisis político, lo que vos no estás viendo hoy es una defensa férrea. Tampoco lo viste, yo te diría, fueron débiles las voces por Cristina Libre, desde que Cristina está inhabilitada para ejercer cargos públicos y encerrada en San José. Bien. Entonces, hay algo acá que hay un impacto sobre la figura de Cristina, yo te diría una especie de derrotero, donde va retrocediendo casilleros. Claro. Bueno, volvemos entonces, Luis, a los chats de López. Sí, porque más allá de las declaraciones, los apretaron, no los apretaron. Es ridículo creer que los tipos más poderosos de la Argentina fueron apretados por un fiscal. Pero más allá de eso, están los celulares. Antes de cualquier arrepentimiento estaban los celulares. Y los celulares hablaron. Mirá, por ejemplo, José, estoy prendido fuego. Esto que lo escribe Osvaldo de Sousa. Osvaldo de Sousa vivía en el edificio de Juncal y Uruguay. ¿Te acordás? Sí. Había un piso de Cristina y arriba estaban los de Sousa. Era empresario de CPC, la empresa constructora de Cristóbal López, y está sentado en el banquillo de los acusados. Y le decía en el 2014, septiembre del 2014, José, estoy prendido fuego. Contaba con la redeterminación del salado y vialidad. Además me pagó unos 20 menos, 20 pesitos, no, 20 más. ¿Me podrá dar una mano? Por favor, abrazo. José López recibía el chat. Vos me dirás, bueno, pará, es un amigo que le está pidiendo un favor a otro. Estamos hablando de un empresario contratista escribiéndole al secretario de Obras Públicas. Y José López le dice a Fredes Amílcar, que también está sentado en el banquillo de los acusados y que es un exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas, que era la mano derecha de José López. Llamalo a Osvaldo de Sousa, que tiene problemas con unos pagos. Claro, dicen, che, sacame esta papa caliente, me está bombardeando por WhatsApp. Fabián de Sousa, José López. Como no llegaba la respuesta, aparece Fabián. Fabián de Sousa, recordemos que es el hermano de Osvaldo. Claro, y el socio de Cristóbal López. El socio de Cristóbal. Hola, me dejaste plantado como una sirvienta. Hasta las 19 horas estoy en mi off. Abrazo. Esto es el 22 de septiembre. 21 días José López estaba con otras cuestiones más relevantes. Pero se resuelve Fabián de Sousa a José López. José, buenas tardes. Te escribo porque ya me incumplieron con los pagos de marzo. Estamos 24 millones, hay que ir al 2014, abajo de lo acordado. ¿Cómo termina esta historia? Están todos los chats. Y esto es solo un ejemplo. Termina la historia, López le dice a Amílcar, su secretario, che, resolvelo inmediatamente. Amílcar habla con otro funcionario de Obras Públicas, se liberan los pagos. Esta historia de los pagos, te recuerdo, tuvo un gran ganador que fue que en la gestión de Macri, cuando llega al gobierno, el único contratista que tenía pagos por adelantados era Lázaro Báez. Pero todos estos otros que están sentados en los banquillos de los acusados estaban al día. Y hubo redeterminaciones que se manejaban de esta manera, por chats, directamente a los funcionarios. Esta práctica está todo documentado, habla de un amiguismo y habla de un sistema de corrupción que según la justicia está aprobado. Bebo, vos decías que sabías cuándo esto había empezado. Sí, porque había estado. ¿Vos estuviste ahí? Sí, porque fue muy simple. Mirá, un acto en la Cámara Argentina de la Construcción. Sí. El día 22 de noviembre del 2005 nos llega, vos decís cuántos hay, estaban todos. Había como más de 500. ¿Pero 2005 estaba Labaña o no? Sí, claro. Y Roberto Labaña habla. Se para, va ahí, todo el mundo dice, va a decir lo mismo de siempre, ni le prestabas atención. Y entonces Labaña dice... Chicos, hay unos ruidos por acá, estamos en Sí, porque es Labaña que está... Bueno, dice, hay un cierto... Los golpes del peronismo quedaron reducidos a esto. Exacto. No hay más está Labaña, está Labaña. Y no, y además dice, algunas empresas se ponen de acuerdo para cobrar sobreprecios al Estado a la hora de hacer obras públicas. Textual, ministro de Economía, a los 500 personas que estaban ahí. Hay un grado de cartelización, dijo el ministro. Y además esto está investigado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el Banco Mundial. Esto está investigando estas prácticas, le están robando plata al Estado, etcétera, etcétera. Por supuesto nadie aplaudió, un silencio. Y después lo echaron a Los 500 miraban y no podían eso. entender cómo el ministro de Economía, Labaña, nos está diciendo esto a nosotros. Fueron a quejarse a el amigo Néstor, que era el presidente. ¿Y qué dijo Néstor?
Una frase sola. A ver. No, queremos que sepan que ustedes, los de la construcción, forman parte de la columna vertebral de la economía del país. ¿Qué hizo que Néstor después? Lo echó a la baña. Lo echó a la baña. Bueno, Todos más los claro, días ¿no, lo Diego? Bueno, acordate de la concepción cuando fue. Bueno. El 7 de mayo de 2003. Ese día nació Austral Construcciones. No, claro, Ahí el claro. óvulo y el espermatozoide se Pero encontraron para generar la dos corrupción. datos Más claro, Mauro, y históricos, además dos hay- datos No, históricos. me acuerdo, además, me acuerdo de ese momento. No, además vos, Me acuerdo. vos hablabas con un empresario de la construcción que conocías y le decías, Habló, "Che, pará, me la acuerdo que fueron corrupción, además que ¿sabés lo que te títulos, decía?" grandes títulos de los diarios. Glabaña, el ministro de Economía, Sí. denuncia una cartelización Sí, lástima yo que no lo conozco. de denunció la obra en pública. Me acuerdo justicia. perfecto. Lo quiero escuchar a Diego. Lástima que no lo denunció en la justicia. Vamos a los datos históricos. Lástima que no lo denunció en la justicia. Quizá nos ahorrábamos los argentinos miles y millones de pesos. Lo denunció mediáticamente. Ya la corrupción había existido, ya había arrancado. Vos recordarás la reforma de la Basílica de Luján. Fue la primera gran obra pública de Néstor Kirchner. Terminó también con sobreprecios, un escándalo. Eso fue a poco de asumir en el 2003. Bueno, Diego Armesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Laura? Muy bien. Bueno, ¿qué pensás de este juicio tan resonante que va a seguir y que realmente vamos a poder ver realmente cómo funcionaba esa matriz de corrupción? A ver, yo lo vengo sosteniendo. Creo que hay tres patas que son fundamentales en este juicio. Uno, que es un juicio histórico. Me parece que se va a descubrir un tramado de corrupción que duró muchísimos años, que no es de ahora, viene de hace mucho, porque los mismos nombres que están ahí son los mismos que hacían la obra pública en la época que el Bebe usaba Yorcito y jugaba en la plaza. ¿Que quién? Entonces, ¿El Bebe? que o el Bebe, Bebo? claro, que el Bebe Granado. El Bebo, El Bebo, perdón, El que el Bebe. Bebo. No, pensé que era otro Bebe. ¿no? En Lo achicó demasiado, segundo lugar, reivindico al periodismo valiente que se anima a investigar el poder, Ajá. no que es genuflexo ante el poder. En segundo lugar, el Ministerio Público Fiscal, que reconozco el gran trabajo del juez Stornelli en la instrucción, pero el trabajo que llevó adelante Bonadío y el trabajo que llevó adelante el fiscal Stornelli, que sabemos todas las operaciones que le hicieron a Stornelli, desde PUF, pasaron por todos lados, hasta amenazas a la familia, donde llevó adelante una investigación y logró elevar el juicio oral. Y el cuarto pata es el cohecho. Ahora aparecieron los empresarios. Es decir, siempre la corrupción es del funcionario público, pero acá aparece el concepto de la dádiva o darle algo al funcionario para qué. Bueno, acá apareció el empresario, que era siempre la pata que nos faltaba. Claro, porque claro. Alguien paga para que se configure el delito, alguien está poniendo la plata. Bueno, me parece que esto tiene que ser aleccionador, durará muchos años, muchos lloran que va a durar 4 o 5 años, o por qué se hace por Zoom, o por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. A ver, lo importante es que se ventile, como se hizo con la causa vialidad, donde también ahí reivindico al Ministerio Público Fiscal con Diego Luciani y el fiscal Molas, y donde se llevó adelante una investigación, para mí, clara, concreta, y creo que en esta no se escapan de la asociación ilícita. Yo creo que en esta Mira. está muy clara la asociación ilícita. Es Mirá, decir, está festejando. ¿Por qué? Por las declaraciones de López. Ahí Luis lo debe tener, lo debe visto, pero las declaraciones de López... ¿Y hasta dónde alcanza Claro, la asociación y ilícita? pero López Cristina. sostiene que sabían todos para arriba. Claro, Hasta claro. Cristina. Entonces, La si cabeza sabían... real. Es más... Bueno, a ver, es más, López, esto de Uberti, le llegaban los bolsos y Cristina los veía. Es más, el doctor Stornelli explicó ayer... Le ¿Un explicaba, funcionario arrepentido lo dijo? Claro, yo estaba en un programa de televisión y justo estaba Stornelli y Stornelli explicó que dentro del expediente alguien deslizó que Muñoz los viernes pasaba por su departamento, juntaba los bolsos, le ponían candado, los subían a un avión y los llevaban para el sur. Claro, claro. Entonces, es algo muy, a ver, que es una cosa terrible. Obsceno. Y esto está en el expediente. No, a ver, hay Es decir, otra... no es que es un invento. Sí, claro. Entonces, está en el expediente. Sí, Entonces, sí. yo creo que lo que hace el juicio oral es ventilar y las consecuencias van a ser, es decir, mucho más duras que en el caso de vialidad, porque creo que la situación acá es mucho más fuerte, porque ahora le estamos hablando que estaba la física, diría. Claro. Claro. El Después amigo. vamos a buscar una placa que tenemos de Gerardo Ferreira, que es otro empresario de electroingeniería ultra kirchnerista, que nunca se arrepintió, estuvo preso 2 veces. Primero por montonero, estaba en una organización de izquierda, y después por supuesto chorro, podemos decir. Bueno, supuesto. 2 veces, por dos cosas diferentes. Por la causa Cuaderno. Redundante. Sí. Por la causa Cuaderno. Él cuenta, en realidad Uberti cuenta, funcionario de Néstor y Cristina Kirchner, que Gerardo Ferreira le dio 10 millones de euros
a Uberti para que se lo lleve a Néstor Kirchner. Esto lo cuenta Uberti como arrepentido. ¿Y dónde se lo dio? Ahí está, mira. Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos. Ella sabía todo lo que se hacía. Este es Claudio Uberti, funcionario ligado a las concesiones viales. Y lo que cuenta de Gerardo Ferreira es que le dio a Uberti 10 millones de euros en el estacionamiento de Selket, que es una confitería de la Pampa política. Y Figueroa Alcorta. Pero ¿sabes qué? Ayer, algo más que, ahora que hablaste de los euros que dijo Stornelli, que todos nos quedamos congelados, que los 500, en un momento empezaban a tratar de conseguir los 500 euros para que sean más chiquitos los bolsos. Claro. Y en Europa le dicen, el argentino le decían al de 500 euros. Mirá la vergüenza que damos. El argentino le llegaban a decir. Gerardo Ferreira fue el empresario con electroingeniería que más plata recibió durante la década ganada. Todo el mundo cree que fue Lázaro Báez. Lázaro Báez en la cárcel nos contaba que... Te lo Ferreira contaba era vos, el gran Gasu, no ganador. seas humilde, vos lo entrevistaste. Ferreira, bueno, lo dijo públicamente, hay que recordar varios fragmentos de esa nota. Ferreira era el gran ganador y tuvo mucho beneplácito de la prensa porque tenía muchos amigos poderosos en los medios de comunicación. Y además fue el que se termina quedando con las represas del sur. La represa del sur, que si les iba a quedar Lázaro Báez, después del escándalo destapado por Jorge Lanata, se las termina quedando Gerardo Ferreira, que hoy tiene de abogado defensor, ¿sabes a quién? Sí, a Gils Carbó. Alejandra Gils Carbó, la ex procuradora militante de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es de hoy, ¿eh? Esto se supo hoy, quién era su abogada defensora. Sí. ¿Querés que te cuente cómo sigue sí, la causa Cuadernos? Sí, quiero que me cuentes porque eso. Está muy discutido cómo se va a seguir desarrollando un juicio que de esta manera quedó demostrado que es interminable, que va a demorar 4 años, como mínimo. 4 años, pero 4 años lo vamos a ver por Pero Zoom, ¿o no? si tenés una audiencia por los jueves, aunque el año que viene supuestamente van a ser 2, Fabiana León, que también hay que mencionarla, un laburo enorme hizo Fabiana León, la fiscal de instrucción. Ella, su propuesta era que el juicio de los Cuadernos se realice durante 3 días y durante 9 horas por día, porque si no, no se termina más. Pero mirá, este es el resumen de cómo sigue la causa. Hasta ahora se leyeron 40 casos de sobornos. Tienen que terminar de leerse los 104 restantes sobornos probados por la investigación judicial. Son 4 audiencias más, o sea, noviembre lo que vas a tener es a la secretaria de la Fiscalía leyendo casos concretos de pagos de coimas. ¿Cuál para vos, Luis, que seguiste mucho el caso, sería la imagen más fuerte que vamos a ver de aquí en más? La imagen, bueno, Sí. en noviembre no esperes mucha cosa, salvo alguno que esté comiendo en medio del Zoom, otro que esté acostado tirado en la cama, cosas así. Otro como el diputeta, ¿no? Que también... Bueno, que fue una falta de respeto absoluta y un desafío al tribunal, porque le faltaron el respeto comiendo en medio de un juicio. Sí, o sea, sí. si no podés aguantar 3 horas y media sin comer, le está faltando el respeto al tribunal. Va a haber 2 audiencias por semana en el 2026, pero hay una gran discusión. A ver. La Cámara Federal le está diciendo al tribunal, señores, pónganse a laburar. No pueden hacer 2 audiencias por semana. Hagan otra cosa. Y además está discutido el Zoom. Tendría que ser presencial. ¿Cómo juntás a tanta gente? Hay un tribunal. Y hay un sería lugar más efectivo que sea físico. presencial, ¿no? Bueno, lo que vos no vas a ver y que va a ser lo más jugoso, no lo vamos a ver porque no va a estar televisado, no va a estar en la página de YouTube oficial, son cuando declaren los testigos. Claro, son más de claro, 450 testigos. Hoy hablaba con una de las testigos claves. También hay que sacarse el sombrero, la valentía de Hilda Horowitz, la ex esposa de Oscar Centeno. Ella fue la primer persona que fue a la justicia cuando todavía no se conocía de los Cuadernos y dijo: mi marido es chofer y lleva bolsos y tiene en su casa unos cuadernos con el mapa de la corrupción. La trataron de loca. Bueno, se habían separado, ¿no? Hoy hablamos con el abogado que nunca habló de Centeno, que es Sergio Steisel, que es un defensor oficial. Y bueno, finalmente no quiso hablar, pero bueno, ya lo lograremos. Te digo una cosita de Sí. Steisel y de A ver, Centeno. sí. La idea del defensor oficial es decir que Centeno, el chofer de Barata, no debería estar sentado en el banquillo de los acusados, sino que fue un testigo de los hechos. Un testigo de los hechos. Muy ¿Me bien. permitís agregar Sí, un claro. dato a lo que dijo Luis? El juicio de las juntas militares Sí. duró 8 meses. Claro. Se ventilaron 833 casos, se investigaron. Y hubo 709 testigos. Nada más. Vos sabés que yo le hice una nota a los integrantes del juicio de las juntas, fue muy impresionante.